de qué manera eran las divisiones de su casa. Dios nos dice eran, porque el sacerdote la destruyó. Dios no nos dice eran, porque Él anuló el antiguo pacto. Dios dice eran, porque lo sacaron de su casa, luego de que destruyeron sus objetos santos. Ahora voy a tocar un punto. El hombre humano, carnal, lo sacó de su casa. ¿Bajo qué aspecto? El hombre carnal introdujo todo lo que le gusta y le agrada en la casa de Dios, en una casa ajena, en una casa que no le pertenece. De esta manera sacaron al Señor, pero Él, habitando en lo espiritual, Él permanece sobre su altar, observando todo lo que el hombre humano y carnal está haciendo en su casa espiritual. El hombre humanamente lo sacó, pero Él, habitando en lo espiritual, Él permanece sobre su altar viendo todo lo que está pasando. Esa casa es de Él. Esa casa le pertenece, la casa y el altar le pertenecen al Señor. El hombre humanamente lo expulsó, lo sacó. Pero espiritualmente Dios permanece, su presencia permanece sobre su altar. En Ezequiel 40, verso 1 en adelante, Dios nos muestra cada una de las partes, cada una de las áreas de su casa. Dios nos habla un poco de ellas. Dios nos muestra de qué manera era su casa antes de que el sacerdote, antes de que los líderes de Israel la destruyeran. Dios nos muestra cómo eran sus divisiones, de qué manera estaban puestas las puertas de la casa del Señor, las entradas hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Dios nos da detalles de su casa a través de Ezequiel. Dios nos muestra a través de Hebreos 9 de qué manera su casa estaba ubicada. Y Dios nos dice más adelante que en la primera sala había un candelabro, una mesa y 2 panes consagrados sobre ella. De esta manera era que se preparaba la casa del Señor, antes de que los líderes de Israel y los sacerdotes destruyeran la casa del Señor. La casa de Dios se destruyó por falta de conocimiento. La casa y el altar de Dios se destruyó por falta de conocimiento. Cuando Dios le habla a Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, ve a los líderes y muéstrale el diseño de mi casa. Muéstrale cómo luce mi casa, cómo lucía mi casa, quise decir, antes de que ellos la destruyeran. Cuando Dios nos habla de su casa, a través de esta porción de la palabra que nos trae Hebreos 9, la cual tiene como tema reglas de la antigua adoración. Cuando Dios nos trae esta porción de la palabra, Dios lo que quiere hacerle ver, entender al hombre, al sacerdote. Dios lo que le quiere hacer ver y entender es todo lo que éste hizo. El sacerdote destruyó la casa del Señor, introduciendo ídolos en la casa de Dios, profanando sus tesoros santos y expulsando todo lo que le pertenece al Señor fuera
sacando todo lo que le pertenece a Dios fuera. En la sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto. El sacerdote sacó todo lo que tenía que ver con Dios de su casa. Cuando Dios nos habla de su antigua casa, Dios lo que quiere que el hombre entienda, lo que Dios quiere que sus ministerios entiendan, es que profanaron su casa y su altar. Es que Él nunca eliminó el primer pacto que hizo con el sacerdote. Él nunca quitó el reglamento de la antigua adoración. Dios nunca hizo esto. Esto lo hicieron los líderes de Israel y los sacerdotes. Esto lo hicieron los líderes de Israel y los sacerdotes. La palabra del Señor nos muestra. La palabra del Señor nos revela de qué manera Dios quería desde el principio que el sacerdote trabajara en su casa y en su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuál era la intención de Dios. ¿Cuál era la intención de Dios en el momento que le pidió al sacerdote que le preparara casa y altar? La palabra del Señor nos dice: tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo a diferenciar entre lo ceremonialmente puro e impuro. De esta manera, los líderes de Israel acabaron con la casa del Señor. De esta manera profanaron sus objetos santos. De esta manera el sacerdote maldoctrinó a los levitas y al pueblo. De esta manera fue que la comida de la casa de Jehová se pudrió y se dañó. Cuando Dios nos habla del antiguo pacto a través de Hebreos 9, cuando Dios nos habla de la antigua adoración, lo que Dios le quiere decir al sacerdote, lo que Dios quiere que el sacerdote entienda, es que Él dañó, Él profanó todo lo que le pertenece al Señor. Dios es espíritu. Al el sacerdote introducir cosas que vienen del mundo a la casa del Señor, al el sacerdote introducir ídolos en la casa del Señor, el sacerdote profanó los objetos santos del Señor, la casa del Señor. El sacerdote sacó todo lo que para Dios es de valor e introdujo todo lo que le gusta, todo lo que quería en la casa
del Señor en una casa que no le pertenece. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. En lo que es santo y en lo que no es, no hacen ninguna diferencia. No le explican al pueblo, es porque el sacerdote murió espiritualmente. Tus líderes, nos dice el Señor, son como lobos que despedazan a sus víctimas. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. Los sacerdotes desprecian mis días de descanso, dice el Señor. Los sacerdotes desprecian mis días de descanso. Todo lo que le pertenece al Señor, el sacerdote lo profanó, lo destruyó. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. Dios nos está hablando del comportamiento de los líderes. A esto se refiere el Señor. Dios está viendo todo lo que está sucediendo.